¿Alguna vez pensaste que una película podía arruinarte la vida? Porque sí, hay sets de rodaje donde no todo es glamour y risas. Detrás de cámaras, lejos de la alfombra roja, existen historias turbias y tragedias que hacen pensar que algunas pelis están literalmente malditas. Y no es por el drama entre actores ni los egos inflados. Lo que te voy a contar hoy es más oscuro. Hola, yo soy Vero, soy actriz y esta vez les traigo algunas películas envueltas en tantas cosas que el más escéptico me creerá que existe algo mucho más allá de esta realidad que conocemos. Por cierto, sí tengo un patch aquí porque tengo un grano horrible que no quiero que salga en pantalla. El cine nos vende un mundo brillante, espectacular, pero pocas veces pensamos en lo que ocurrió realmente detrás de cámara. Yo asocio las pelis de terror con risas y aunque en algunos casos realmente dan miedo, las asocio con emociones fuertes, lo cual te acerca más al grupo de amigos con quien la estés viendo. Y no solo nosotros, también los actores formaron lazos profundos mientras rodaban las películas, seguramente. Pero spoiler, no todos los rodajes fueron tan felices. Así que sin más preámbulo, comencemos. Ahora vamos con la película de El Cuervo y la maldición de los Lee. Cuando pensamos en Bruce Lee, lo primero que se nos viene a la cabeza es poder, velocidad, filosofía y una leyenda de las artes marciales. Pero la vida de Bruce y la de su hijo Brandon Lee parecen escritas por un guionista de peli de misterio, ya que lo que pocos saben es que alrededor de ellos existe una vieja leyenda que dice que Bruce fue víctima de una maldición china ancestral antes de mudarse a Estados Unidos. La maldición supuestamente afectaba no solo al portador, sino también a su primer hijo varón. ¿Coincidencia? Puede ser, pero cuando veas lo que pasó, te dan escalofríos. Brandon, como su padre, era un crack en las artes marciales. Y además tenía muchísima carisma para la cámara. Y en 1992 le ofrecieron su primer papel protagónico, el del vengativo Eric Draven en El Cuervo, una adaptación oscura y poética de los cómics de James O'Barr. El Cuervo, o The Crow, era algo así como un antihéroe. El rodaje iba viento en popa hasta que llegó esa escena. Durante una secuencia clave, su personaje debía recibir un disparo y para luego resucitar como el cuervo. Todo parecía controlado. Luces, cámaras y acción. Pero cuando se escuchó el disparo, Brandon cayó como indicaba el guión. Solo que esta vez no se levantó. Al principio todos pensaron que era una actuación brutal, pero no. Brandon estaba herido de verdad. La sangre que brotaba de su cuerpo no parecía aquella que proporcionaba utilería. Lo llevaron al hospital, pero el disparo le destrozó el estómago, los intestinos y hasta parte de la médula ósea. Lamentablemente, Brandon falleció. Murió horas después. La pregunta es, ¿cómo acabó una bala real en una pistola de utilería? Si eso está tan controlado, nunca hubo una explicación clara. Algunos apuntan a negligencia del equipo técnico, otros a algo más siniestro. El actor que disparó por accidente, Michael Massey, quedó tan traumado que se retiró un año entero y el pobre vivió con esa culpa hasta su muerte. En una entrevista confesó, jamás lo superé. Brandon was a tragic accident and it's something that I'm gonna live with. Brandon no tuvo hijos. Su hermana Shannon solo tuvo una hija. Así que si la leyenda es cierta, quizá ahí se rompió la cadena. Pero hay quienes aún se preguntan, ¿esperará la muerte a que nazca otro varón para cobrarse lo que es suyo? Aquí me gustaría dar mi opinión. En los rodajes se utilizan armas de fogueo, que son armas, pero que la bala es cambiada una parte de la bala para que no haga daño, sino que haga el efecto. Y es que, aunque bien es cierto que es muy extraño que esto ocurra en un rodaje, no es la primera vez que ocurre. Bueno, imagínate que te toque un rodaje así, probablemente mi miedo sea genuino. Y ahora cambiamos de escenario con la película Rebelde sin causa. James Dean, tatuado en la cultura pop como el rebelde eterno. Su película Rebelde sin causa de 1955 fue toda una marca cultural,
pero la historia que lo rodea es muy oscura. Dean era fan de las carreras y compró un Porsche 550 Spider que llamó Little Bastard, pequeño bastardo. A solo unos días de recibirlo, el legendario actor Alec Guinness, conocido como Obi-Wan Kenobi en Star Wars, lo vio y le advirtió: si te subes, estarás muerto en menos de una semana. Y literalmente así pasó. El 30 de septiembre de 1955 murió en un choque brutal. Alec Guinness conoció a James Dean de manera fortuita y le advirtió sobre el peligro de su coche deportivo. Le dijo a Dean que debido al color del coche podría ser invisible para otros conductores, ya que este era de un color gris plateado como muy clarito. Desafortunadamente su premonición se cumplió. Esta película es altamente considerada un ícono y una referencia cinematográfica. Pero lamentablemente James Dean, su protagonista, nunca pudo verla. ¡Qué fuerte! Ya que ese Porsche Spider que conducía James Dean no solo fue el vehículo de su trágico final, se dice que quedó embrujado. A partir de ahí, los involucrados con ese coche empezaron a experimentar desgracias una tras otra, y no precisamente leves. Su amigo George Barris, famoso personalizador de autos en Hollywood, quiso rendirle homenaje a James restaurando lo poco que quedaba del coche. Pero apenas llegaron los restos al taller, ocurrió lo inesperado. Las cuerdas que sostenían el chasis se rompieron de repente y el coche aplastó a un mecánico, quebrándole ambas piernas. ¿Accidente o advertencia sobrenatural? Aterrado, George abandonó el proyecto y decidió deshacerse de las piezas, vendiéndolas por separado. Pero, lejos de terminar ahí, el aura oscuro del coche siguió causando estragos. El motor fue a parar a manos de Troy McHenry, piloto aficionado, quien murió cuando su coche perdió el control en una curva y se estrelló contra un árbol. El chasis lo compró William S. Esri, que también sufrió un accidente violento en plena carrera. Y las ruedas delanteras las compró un chico de Nueva York que justo pasaba por el taller y aprovechó el chollo. ¿Qué pasó? Se levantaron las ruedas en plena autopista y se dio un choque brutal. Esta historia inspiró todo tipo de contenido cinematográfico, de artículos conspiranoicos hasta un episodio entero en la serie Supernatural, donde el coche maldito toma protagonismo como si tuviera vida. Esto me recuerda un poco a la historia de Herbie a toda marcha, película favorita de mi infancia. A mí me encantaban las pelis de Lindsay Lohan, pero un poco más turbio este coche, no era simpático como Herbie. Hablemos de una peli que se volvió ícono del cine de terror: El bebé de Rosemary. A simple vista es solo una historia perturbadora sobre una mujer que da a luz al hijo del mismísimo diablo. Pero si te digo que lo que pasó detrás de cámaras fue incluso más escalofriante que la trama, no exagero ni un poco. Todo empezó en 1967 cuando Paramount decidió adaptar la novela de Ira Levine, contratando a Roman Polanski, un director que en ese momento estaba en la cima. Y la filmación comenzó en el famoso edificio de Dakota de Nueva York. Este edificio está justo enfrente del Central Park y no solo es uno de los edificios más lujosos de Manhattan, que por cierto, no solo te vale con tener dinero y fama, tienes que pasar por toda una serie de filtros y que el edificio escoja si te quiere aceptar vivir allí o no, sino que también tiene la fama de ser un edificio maldito, ya que ocurren toda serie de fenómenos paranormales: puertas que se cierran solas, sonidos de pasos donde no hay nadie y sombras que cruzan los pasillos. Varios inquilinos aseguran haber visto el fantasma de una niña pequeña vestida con ropa del siglo XIX y hasta el espíritu de un antiguo conserje. Se habla de rituales ocultistas, apariciones espectrales y una energía muy pesada que permanece desde hace décadas. Y como si eso fuera poco, allí murió John Lennon el 8 de diciembre de 1980, ex integrante de la banda The Beatles. John Lennon fue asesinado justo en la entrada del Dakota por Mark David Chapman, un fan perturbado que le disparó 5 veces a sangre fría. Lennon vivía allí con Yoko Ono. Después del crimen, Yoko siguió en el apartamento y dijo que el espíritu de John aún se le aparecía
Algunas personas creen que el asesinato fue parte de una conspiración. Incluso se habla del MK Ultra y que el edificio atrae la tragedia. Lennon ya había dicho en entrevistas que había presenciado cosas extrañas en su casa, como luces que se encendían solas o sensaciones de que alguien lo observaba. Todo esto le suma una capa más de misterio a la maldición del lugar. Así que no es solo la película terrorífica en sí, sino que ya el sitio donde lo estaban grabando le agregaba más aura negativa a todo. Y uno de los productores de la peli, William Castle, empezó a recibir amenazas por parte de fanáticos religiosos que decían que la película era una blasfemia. Y poco después cayó gravemente enfermo de los riñones. Lo internaron y en el hospital deliraba de dolor, y los médicos afirmaban que por las noches gritaba el nombre Rosemary como si estuviera poseído. Creepy. Y por si el ambiente no estaba lo suficientemente cargado, en 1969 ocurrió uno de los crímenes más infames del siglo XX. Sharon Tate, la esposa embarazada de Polanski, el director de esta película, fue asesinada por la secta de Charles Manson, el famosísimo asesino que nunca mató a nadie, por supuesto, sino que manipulaba y utilizaba a los miembros de su secta para hacer todo por él y limpiarse las manos. Bueno, esto es toda una personalidad de Hollywood. Puedo hacer un video solamente hablando de... Bueno, y es que Charles Manson estaba convencido de que ellos dos eran parte del apocalipsis bíblico junto a esa película, cosa que, como ya sabemos, obsesionaba a Manson. Por cierto, también era fan del ocultismo y tenía teorías del fin del mundo, y que esta peli era como la señal de que el fin del mundo iba a venir y que él estaba haciendo un bien a la humanidad. Pero este señor era todo un manipulador. La cosa es que el pobre Roman Polanski estaba de viaje y su mujer, junto a algunos de sus amigos, fue asesinada en su mansión y él estaba muy lejos. A raíz de esta película es que él se agarró para decidir cometer este acto. Y como última gota para derramar el vaso del mal rollo que hay detrás de esta película, el compositor de la música de este rodaje, Christoph Komeda, murió meses después de un accidente rarísimo. Cayó por un barranco y quedó en coma y nunca despertó. Se dice que la maldición se había cobrado otra víctima. Y ahora sí, vamos con la película de El Exorcista. Esta es una película que, como bien sabemos, tiene una vibra muy rara. Se lleva la corona del horror. Esta película se estrenó en 1973 y revolucionó el cine del terror, pero desde su rodaje todo lo que la rodeó fue puro caos. Para empezar, el set se incendió misteriosamente y se retrasó toda la producción, salvo una habitación, la del exorcismo. ¿Casualidad? Además, muchos miembros del elenco y del equipo sufrieron accidentes, enfermedades o murieron poco tiempo después de esta filmación. En total se cuentan más de 9 muertes vinculadas al rodaje, entre ellas la del actor Burke Dennings en la peli, que falleció justo después de terminar sus escenas, y la actriz Vasiliki Miliaros, quien interpretó a la madre del padre Carras, murió antes del estreno. Y eso no es todo. La misma protagonista, Linda Blair, que interpretaba a Regan, la niña poseída, sufrió lesiones de columna durante una escena en la que fue lanzada por la cama violentamente. Años después, ella confesó que estuvo traumatizada durante su infancia, y con razón. ¿Te imaginas ser una niña de 13 años grabando escenas en donde te hacen vomitar verde y decir barbaridades satánicas? Y por si fuera poco, durante la premiere en Roma se desató una tormenta eléctrica tan fuerte que cayó un rayo sobre una iglesia justo al frente del cine donde proyectaban la película. Ahí te lo dejo. Y dato curioso, algunos cines incluso empezaron a tener ambulancias al frente porque la gente sufría ataques de pánico o infartos mientras veían la peli. Muchos dicen que la película invocó algo más que miedo. El propio director William Friedkin aceptó años más tarde que el rodaje fue tan extraño
que llegó a llamar a un sacerdote para bendecir al set. A ese nivel estaban las cosas. Vamos con la última película. La verdad que esta película no es una peli de terror. Me parece muy curioso lo que sucede detrás de ella, aunque en realidad los hechos ocurrieron antes de la peli, pero es que están muy relacionadas y no puedo evitar contarles esta historia, no puedo dejarla por fuera, ya que además está protagonizada por nuestro queridísimo Ashton Kutcher. Bueno, yo no sé si ustedes le quieren tanto como yo, pero era mi crush de la infancia. Corría el año 2001 y Ashton tenía una cita con una chica llamada Ashley Ellering, una estudiante de diseño de moda. Él pasó por su casa para recogerla. Algunos dicen que era su novia, otros que era su mejor amiga, pero con derecho a roce, no se sabe. Pero lo cierto es que él pasó por su casa para recogerla porque tenían una cita, pero como ella no contestaba a la puerta, asumió que lo había plantado ya que él llegaba un poco tarde, que ella estaba como enfadada. Lo que Ashton no sabía, en realidad Ashley no contestaba porque estaba muerta. Horas antes, un asesino serial muy famoso apodado Hollywood Reaper, o en español El Destripador de Hollywood, cuyo verdadero nombre es Michael Gargiulo, había entrado a la casa de Ashley y la había 47 veces. Sí, 47 veces. Kutcher declaró años después que cuando fue a recogerla vio lo que creyó que era vino tinto derramado en el suelo, cerca de la puerta, pero en realidad era sangre. Este caso tomó años en resolverse. No fue hasta más de una década después que Gargiulo fue arrestado y se descubrió que había asesinado a otras mujeres también, y que era este famosísimo destripador de Hollywood que nadie encontraba. Todas las mujeres eran jóvenes, atractivas y con conexión con la industria del entretenimiento, por eso se llamaba así. En 2019 Ashton tuvo que testificar en el juicio y fue uno de los momentos más tensos de su vida. Rosita fue víctima de un asesino en serie, y a raíz de sus declaraciones y de ciertos datos que él dijo sobre horas y tal, la policía logró encajar piezas y descubrir y atrapar a este asesino en serie que llevaba tanto tiempo suelto. Te he dicho que esto tenía que ver con una peli que él protagonizó, que no te la dije al principio para ver si tú la sabías. Si eres tan fan de Ashton como yo, sabrás que protagonizó un peliculón que marcó una era llamada El Efecto Mariposa. Esa peli en la que el personaje de Ashton puede retroceder en el tiempo para cambiar hechos traumáticos de su pasado. ¿Te suena? Solo para descubrir que cada pequeña decisión desencadena un caos diferente. Bueno, lo que muchos no saben es que la vida real de Ashton también tiene su propio trauma, que parece sacado de esa película. Pero a diferencia de la película, él no pudo retroceder y cambiar nada. Y es que así como en la película, la mínima decisión de Ashton pudo haberlo cambiado todo. Si hubiera llegado un poco antes, quizás el asesino no hubiera tenido tiempo de matarla. Si en entrar, tal vez hubiese salvado a Ashley, pero también él mismo podría haber sido asesinado. Es el clásico dilema que plantea su película. ¿Cambiarías un momento si eso implica alterar por completo el futuro? Efecto Mariposa se estrenó en 2004, 3 años después del asesinato, y trata justamente sobre un tipo atormentado por su pasado intentando corregir errores que lo persiguen. Algunos fans incluso dicen que el dolor que transmite Ashton en la película no es del personaje, sino una catarsis real por lo que vivió. Y la peli termina siendo aún más oscura, pero al mismo tiempo bella después de saber todo esto. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Y si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, y también regalándome un like y suscribiéndote. Me puedes seguir en Instagram como Verónica Durán 6. Y no sé, déjame saber cuál caso te impactó más y si después de todo esto crees o no crees. Chao, hasta un próximo video. Bye.